Vamos a continuar con el ejercicio del vector de desplazamiento. En un cálculo previo a este video hicimos la esfera uniformemente polarizada. Entonces, en ese momento el campo eléctrico que daba como resultado, que daba el resultado del cálculo, se daban cuenta de que el campo eléctrico como que adentro iba en una dirección y por fuera iba en la dirección contraria completamente. Y pues esto, de hecho, pues después de que uno estudia un poco más las condiciones de las ecuaciones de Maxwell, se define un vector de desplazamiento el cual se escribe de la siguiente manera. El vector de desplazamiento desplazamiento eléctrico es D, se escribe como D igual a epsilon 0 por el campo eléctrico más la polarización. Entonces, en el caso de la esfera uniformemente polarizada, en el caso de la esfera uniformemente polarizada, nosotros lo que encontramos fue que el campo eléctrico se podía escribir en la parte de afuera y en la parte de adentro en dos componentes, ¿no? O sea, teníamos un 2/3 de P, de P por A al cubo dividido epsilon 0 por Z al cubo. Esa era la forma que tenía cuando Z nos encontramos fuera de la esfera. Y era una constante, simplemente menos P, bueno, eso en la dirección Z, ¿no? Y esto era menos P sobre 3 epsilon 0 en la dirección Z cuando Z se encuentra adentro, ¿no? O sea, cuando estamos dentro de la esfera. Entonces, si queremos encontrar el vector de desplazamiento del sistema, es decir, un vector de desplazamiento adentro y afuera, tenemos que considerar la ecuación, digamos la ecuación 1, esta ecuación que está acá. Ahora, fuera de la esfera, pues la esfera no tiene polarización. La esfera tiene polarización adentro. Entonces, fuera de la esfera, prácticamente fuera de la esfera, no existe polarización. La única polarización es la que se encuentra dentro de la esfera, ¿no? Eso significa que fuera de la esfera yo tengo que tomar al vector de desplazamiento de igual epsilon 0 por E, epsilon 0 por E, y P es 0, pero esto es cuando Z es mayor que A, solamente cuando Z es mayor que A. Eso significa que D, vamos a ponerle D fuera, entonces D out, le vamos a poner así, el vector de out, de fuera, es epsilon 0 por E, pero E fuera. Y E fuera es 2/3, esto se llama por P por A al cubo, P por A al cubo dividido epsilon 0 por Z cúbica, epsilon 0 en dirección Z. Entonces esto pues cancela el epsilon 0, es simplemente cancela la dimensión de epsilon 0, parámetro de epsilon 0, y esto queda 2/3 de P por A al cubo sobre Z al cúbico, Z cúbica en la dirección Z. Entonces listo, este es el resultado cuando estamos fuera de la esfera. El vector de desplazamiento es ese. Dentro de la esfera existe una polarización. Existe una polarización, la cual
estaba dada por la expresión P vector igual a una constante en la dirección Z. Esa era la polarización que habíamos utilizado para resolver el problema. Ahora, esto significa que para este caso D hay que utilizar todo la expresión epsilon 0 por E. El campo eléctrico ya no es el mismo, pero porque va a ser la expresión de Z menor que A, es decir, la expresión de abajo. Y eso es cuando Z es menor que A. Entonces utilizamos esa expresión y me queda D igual de in de dentro. De dentro es igual a epsilon 0 por el campo eléctrico dentro, que es menos P sobre 3 epsilon 0 menos 3, ¿es menos 3? No, menos P sobre 3 epsilon 0 menos P sobre 3 epsilon 0 por Z. Ese sería el campo eléctrico más P, que es más P en la dirección Z. Ese sería el vector de polarización. Entonces este se cancela, este con este, y me queda menos P tercios más 1, es decir, 1 menos 1 tercio. 1 menos 1 tercio, eso es 2 tercios. Entonces esta expresión queda igual a 2 tercios de P en la dirección Z. Entonces, finalmente ya hemos terminado el vector de desplazamiento. El vector de desplazamiento D es igual a 2 tercios de P por A al cubo, 2 tercios de P por A al cubo dividido Z cúbica en la dirección Z cuando nos encontramos fuera de la esfera, y una constante, 2 tercios de P por Z cuando nos encontramos dentro de la esfera. Así de sencillo es la respuesta, pero lo más importante es la expresión diagramática. Diagramáticamente, lo que tenemos es que el vector de desplazamiento, vamos a poner aquí la esfera como hicimos en el caso anterior, una esfera, bueno, me sale muy bien el dibujo, pero tenemos la esfera. Esta esfera nuevamente tiene las cargas aquí, positivas de este lado, negativas en la parte inferior, es decir, es un dipolo. Y sobre el eje, que volvemos calculado todo sobre el eje Z, tenemos que el vector de desplazamiento es una constante en la dirección positiva, dentro de la esfera, pero está en la dirección positiva de Z. Entonces esto va así, ¿no? O sea, tenemos un vectorcito que apunta aquí, y eso es el desplazamiento adentro, ¿no? El vector de desplazamiento dentro. Y en la parte de afuera es una constante, sigue siendo positiva y queda apuntando en este mundo, ¿no? Entonces queda D out en esta dirección, que es igual a este que está aquí abajo, ¿no? El D out. Pero lo más importante que nos preocupaba era lo que sucedía en la frontera. En la frontera, solamente para un comentario más, cuando Z es igual a, es decir, en la frontera, el campo eléctrico dentro sigue siendo 2 tercios de P, porque no hay nada que evaluar. Pero en el caso de fuera, cuando Z es igual a, vuelve a ser 2 tercios de P, porque Z es igual a, cancela. Este término se cancela completamente y queda simplemente 2 tercios de P, lo cual hace que la función sea continua. El vector de desplazamiento es una función continua y queda D
igual a 2/3 de P por Z. Por donde uno se acerque, si se acerca por dentro o por fuera, el vector de desplazamiento es exactamente el mismo, cosa que no sucede con el campo eléctrico, porque el campo eléctrico no se acercaba al mismo punto o no era exactamente el mismo cuando evaluábamos el campo de adentro y el campo de afuera en Z igual a A.